Vamos a tratar de hacer lo más puntual posible psoriasis y lipo. La psoriasis es una enfermedad bastante frecuente en dermatología. Es una enfermedad inflamatoria, sistémica, es crónica, de naturaleza inmunológica, tiene algún grado de predisposición genética. Se considera que pueden haber desencadenantes multifactoriales y lo característico de estas lesiones es que son placas eritematoescamativas, bien delimitadas, de forma y extensión si son variables, con los bordes ligeramente elevados. ¿Qué caracteriza a la piel? Que es una hiperplasia epidérmica y una queratopoiesis acelerada. Es decir, si, por ejemplo, ¿alguien sabe cada cuánto tiempo se renueva la piel? 28 a 38 días. ¿Y qué creen que puede suceder en la psoriasis? 8 días. Entonces se reduce el tiempo, ¿no? Por eso se forman estas placas eritematoescamativas. Porque es 28 a 30, a veces incluso 5 días. Entonces es una dermatosis inflamatoria de etiología desconocida, generalmente de uso crónico recurrente, muestra gran variabilidad clínica y evolutiva, tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, por eso es que necesita un manejo multidisciplinario. Generalmente afecta a la población de origen caucásico, al 2% afecta a todos los grupos etarios en ambos sexos por igual, enfermedad poligénica y multifactorial. Si por ejemplo tenemos un paciente que su padre tuvo psoriasis, tiene un 14% de posibilidad que lo desarrolle. Si son ambos padres, un 40% de posibilidad que lo desarrolle. Y se ha visto que los afectados son los genes FORCE y que el más frecuente de los FORCE es el FORCE1. Hay dos formas clínicas, la psoriasis tipo 1 que es antes de los 40 y la tipo 2 que es después de los 40. La etiología es una etiología desconocida, pero se habla de los factores genéticos que participarían en la predisposición de la aparición de las lesiones y también de los factores ambientales que desempeñarían un papel importante en el desencadenamiento de la lesión. Se considera que es una enfermedad inflamatoria de base inmunológica dependiente de la activación de los linfocitos T helper 1. ¿No? Eso acuérdense, la psoriasis, si hablamos de la teoría inmunológica, es por T helper 1. Surge como respuesta a antígenos o autoantígenos aún desconocidos y cuyo resultado final es ese defecto en la regulación del recambio y diferenciación epidérmica. En cuanto a la patología, el alojamiento de las células T en la piel puede crear un microambiente anormal. En la fisiopatología lo que vamos a ver es que hay una activación de las células dendríticas. Esto genera una mayor respuesta de las células T y es lo que genera esa alteración en el recambio de la piel. Como factores desencadenantes tenemos factores infecciosos. Se habla que las infecciones como el estreptococo, el estafilococo, la cándida o el VIH podrían ser desencadenantes. Se habla de factores psicológicos, factores físicos como el trauma, la liberación de citoquinas, factores bioquímicos y también otros como por ejemplo medicamentos, algún factor endocrino o metabólicos. En cuanto a la patogenia, hay un aumento de la proliferación de las células endoteliales, hay una alteración de la inmunidad humoral. ¿Ya? Entonces los factores desencadenantes se habla que puede haber por estrés, por infección, por trauma local, por drogas o por la predisposición genética. En el caso de pacientes que presenten psoriasis pustulosa generalizada, se habla como un posible desencadenante de hipocalcemia. Y más bien se ha visto que en pacientes embarazadas, un 30-40% de ellas durante ese proceso del embarazo llegan a tener una mejoría clínica. ¿Qué le pasó? Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Pueden afectar piel, pueden afectar uñas, incluso articulaciones. ¿Y en qué consiste? En una erupción eritematoescamativa, generalmente generalizada,
acá se llega a ver la descamación, ¿no? Como esas capas de la piel, como no se están renovando cada 28 o 30 días, se empiezan a acumular una sobre otra y es lo que nos forman esas placas, ¿ok? De ahí no se ven descamativas, pero aún así se llega a ver esa zona de eritema, ¿no? En la zona central de la espalda. Acá. Esos son eritematos, descamativas, de bordes irregulares. Se caracterizan entonces por placas eritemato-descamativas, son bien delimitadas, de una distribución simétrica, afectan la piel, pueden llegar a afectar cuero cabelludo, pueden afectar las uñas. Y se caracterizan por estos signos clínicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el signo de Auffy. El signo de Auffy consiste en que si nosotros con un bajalengua raspamos la placa eritemato-descamativa que ven en esta zona, en la imagen de arriba, ven esa placa eritemato-descamativa. Si con el bajalengua la raspan, van a ver un punteado, que es ese sangrado que ven en la parte de abajo. Ese sangrado se llama signo de Auffy. El fenómeno de Kepner es cuando todas aquellas zonas de roce, los pacientes presentan lesiones nuevas. Por ejemplo, la zona de la correa. Cualquier zona de roce presenta lesiones. Puede haber eritema, puede haber inflamación, bordes delimitados. En algunos casos esas placas son bien induradas y se encuentran en zonas extensoras y también en cuero cabelludo. El fenómeno de Kepler que les mencionaba, que es en aquellas zonas de roce. Cualquier zona de roce o de fricción que tenga el paciente va a presentar lesiones de psoriasis. Y ese halo blanquecino que ven alrededor de las lesiones, en algunos casos lo van a lograr a visualizar y se llama el anillo pigmentado de Gordon. La localización frecuente, cuero cabelludo. Codos, rodillas, zona umbilical, zona sacra. Son erupciones simétricas, varían de 1 hasta 100 lesiones, que se acompañan de prurito y en algunos casos el paciente refiere incluso sensación de quemación. La lesión elemental es una pápula o una placa eritemato-descamativa. Pueden ser de diversos tamaños. La tonalidad generalmente es un rojo oscuro y que está cubierto con unas escamas color nacarado y con bordes perfectamente delimitados. ¿Qué es lo más frecuente que van a encontrar como presentación? La psoriasis en placa. Es más frecuente, 80% de los casos. Son placas múltiples, simétricas, de diámetro variable y que se encuentran generalmente en zonas extensoras de los miembros, tróncos, sacro y cuero cabelludo. Tenemos también la psoriasis en gotas. Estas psoriasis en gotas se presentan, como su nombre lo dice, como pequeñas gotas. Son pequeñas pápulas eritemato-descamativas que generalmente se encuentran en el tronco y en extremidades y son generalmente desencadenadas por un cuadro infeccioso. Menos frecuentes pero más severas son las psoriasis eritrodérmica, donde encontramos ya un enrojecimiento generalizado, hay inflamación, puede haber descamación, alteración del estado general del paciente, ¿no? Porque estos pacientes ya es como si fueran un gran quemado. Un paciente con una psoriasis eritrodérmica sí amerita una hospitalización. Tenemos también la psoriasis pustulosa, no frecuente pero también preocupante. Las psoriasis pustulosas son pústulas estériles. Estos pacientes se pueden acompañar también de manifestaciones sistémicas y puede ser en algunos casos generalizada o en algunos casos estas pústulas solamente se encuentran localizadas en palmas y plantas, en cuyo caso se llama una psoriasis pustular palmo-plantar. La vulgar, que es la más frecuente, en el 90% de los casos son placas rojas, escamosas, son simétricas, que se encuentran en las regiones extensoras, en el codo, en las rodillas, cuero cabelludo, área lumbosacra baja, nalgas, genitales, menos frecuente ombligo, directamente ombligo. Acá, por ejemplo, ¿no? Detrás de la oreja o cuero cabelludo. Y siempre esa forma de placa, ¿no? El eritemato descamativa, porque se color nacarado. La psoriasis bucata, o en gotas, o eruptiva, que se presenta como pequeñas pápulas
0.5 a 1.5 centímetros. En la región superior del tronco, proximal de las extremidades. Generalmente este cuadro de presentación es más frecuente en adultos jóvenes y se ha visto una asociación a posinfección estreptocócica. La psoriasis invertida es menos frecuente y las áreas de presentación también son zonas no frecuentes, por eso se llama invertida. Se presenta en la axila, en las ingles o en el cuello. En estos casos generalmente no encontramos escama o es mínima la escama. El color es un eritema brillante, nítidamente pigmentado, porque también se puede confundir un poco con las tiras, ¿no? La diferencia estaría en que si ustedes le dan tratamiento no va a mejorar, entonces ya pensaríamos en una psoriasis invertida. La psoriasis eritrodérmica, que es la que mencionaba que definitivamente tiene que hospitalizarse, es una psoriasis ya generalizada, con escamas superficiales, hay una vasodilatación generalizada, puede haber incluso edemas en miembros inferiores por vasodilatación y pérdida de proteínas, igual que un gran quemado. La psoriasis pustulosa es una etiología desconocida. Como desencadenantes se han visto también los agentes infecciosos, tratamientos tópicos con alguna sustancia irritante, o también cuando se suspenden los corticoides orales. Por ejemplo, en la psoriasis, si de repente yo tengo un paciente con psoriasis, pasa por otra especialidad y le recetan corticoides orales, van a ver que al inicio las lesiones de psoriasis van a mejorar. Por X motivo le recetan corticoides orales. No sé, de repente hizo alergia a un medicamento. El médico le da alergia, le recetó corticoides orales por la alergia al medicamento. Estas lesiones de psoriasis inicialmente a veces pueden mejorar, pero al suspender los corticoides, y eso es lo que se refiere acá, al suspender los corticoides tienen como una reacción de rebote. Entonces estos pacientes de los que están con psoriasis en placa se complican con psoriasis pustulosa generalmente. Acuérdense, siempre que tengan un paciente con psoriasis nunca puede usar corticoides. ¿Verdad? No puede usar corticoides orales, ¿no? Corticoides sistémicos, solamente corticoides tópicos. Estos pacientes con psoriasis pustulosa incluso pueden llegar a tener compromiso sistémico con fiebre de varios días y es una erupción súbita generalizada caracterizada por estas pústulas estériles de 2 a 3 milímetros. Se podría confundir también con un pega, ¿no? Con una pústula encefálica, una cosa generalizada. La psoriasis mundial, que puede afectar al 40% de los pacientes, es más frecuente cuando es un paciente con psoriasis de edad avanzada, cuando tiene una psoriasis de varios años de evolución, cuando es una psoriasis también que ya es generalizada, o si el paciente además tiene artritis psoriásica. Y pueden presentar diferentes alteraciones a nivel mundial, como el piti, que son unos orificios a nivel de las uñas que ahorita vamos a ver, unas manchas de aceite, que es una coloración amarilla a nivel de las uñas, o onicolestrógeno. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es la afectación mundial y estos puntos orificios en las uñas es lo que le llamamos el piti. Acá, por ejemplo, vemos onicolestrógeno, descamación también a nivel de las uñas. Acá podemos observar estas manchas como amarillas, ¿no? Que son las bolas de aceite. Acá vemos onicolestrógeno y acá podemos observar un parche asalmonado. Y en algunos casos unas pequeñas áreas también de nicolisis. El diagnóstico de la psoriasis es básicamente clínico, porque como han visto, si vemos una psoriasis de las frecuentes, las que son en placas, las lesiones son bien características, entonces no necesitaría ningún tipo de biopsia. De repente sí podrían tener la duda cuando tengan una psoriasis pustulosa o cuando tengan una psoriasis invertida. En esos casos sí podrían requerir la biopsia. En la histopatología lo que van a encontrar es una epidermis que tiene una hiperkeratosis, parakeratosis. En algunos casos se llegan a ver unas imágenes redondeadas que son acúmulos de polimorfos nucleares o que también llamamos los axones del mundo. Y pueden encontrarse esta papilomatosis con un infiltrado inflamatorio periapilar. Como diagnóstico diferencial, bueno, si hablamos de una psoriasis vulgar, dependiendo del grado de elevación de la placa, podría confundirse con una onicocoris, podríamos
análisis hablamos de repente de 1 o 2 lesiones muy localizadas. En el caso de la pustulosa, podríamos hablar de una pustulosis generalizada. Si hablamos de la pesa en gota, podríamos hacer el diagnóstico diferencial con una quitiriasis rosada. En cuanto al tratamiento es básicamente tópico, con corticoides tópicos. Entonces hablamos de corticoides de alta potencia como el clobetasol. En algunos casos, si las placas son muy gruesas, usamos queratilíticos. También podemos usar calcipotriol, que es la vitamina D3 tónica. Y también en el caso de que sean lesiones localizadas, podemos utilizar fototerapia UV. Cuando es un paciente que ya tiene lesiones generalizadas, que no mejora con los corticoides tópicos, en ese caso ya pensamos en darle tratamiento sistémico, en cuyo caso sería el metotrexate de 2.5 a 12.5 miligramos intradiario o el acitretino de 25 a 50 miligramos. Tanto el metotrexate como el acitretino, su función es regular ese recambio epidérmico. Entonces, como tratamiento de primera línea, acuérdense corticoides tópicos. Los corticoides tópicos, si son más potentes, deben usarse por un periodo de menos de 4 semanas y tratar de irlos disminuyendo gradualmente. ¿Para qué? Para evitar taquifilaxia. ¿Qué significa taquifilaxia? Que estos corticoides ya no funcionan. O también evitar los efectos adversos de los corticoides, porque uno de los efectos adversos importantes de los corticoides es la atrofia de la piel y el aumento de la vascularidad de las células. Entonces, los corticoides se recomiendan inicialmente que se den 1 a 2 veces al día. El comienzo de la respuesta la vamos a tener generalmente en 1 a 2 semanas. Tratar de usar los esteroides de alta potencia solamente por 2 a 4 semanas. En el embarazo está categorizado como categoría C y la lactancia la seguridad es desconocida. Los inhibidores de la calcitonina, como tacrolimus, que es el que tenemos en nuestro medio, se recomienda, por ejemplo, para las psoriasis faciales, las despresuras, solidaria vaginal. Su uso igualmente 1 o 2 veces al día. ¿Y por qué nos conviene? Porque en ellos, por ejemplo, ya no tenemos esa complicación que sucede con los corticoides, ¿no? De la taquifilaxia y de la atrofia de la piel. Ellos no podemos usar por la piel, pero también son más caros. El efecto se va a ver a las 5 semanas de su uso y en el embarazo es categoría C. Como efectos secundarios, algunas personas con un poco de piel sensible pueden presentar prurito y irritación. En algunos casos se utiliza fototerapia, pero hay que tener en cuenta que para que un paciente entre en fototerapia es importante descartar que no tenga algún tipo de lesión cancerosa o alguna lesión premaligna o algún daño clínico que con fototerapia yo pueda agravar esa lesión. También una valoración oftalmológica previa, que pedir un fondo de ojo, pruebas de función renal hepática y también solicitar anaidotipo. En caso de ser positivo, se está consultando la fototerapia. Estos pacientes pueden cursar con fotosensibilidad, por eso que se contraindica la fototerapia. El metotrexate es un antimetabolito del ácido fólico, es un inhibidor competitivo de la enzima hidrofólico reductasa que cataliza la reducción del ácido hidrofólico. Tiene función antiinflamatoria, antiproliferativa e inmunosupresora. Se recomienda en aquellos pacientes que tengan una psoriasis moderada grave, una psoriasis ectodérmica, la pustulosa generalizada, la palmoplantar o que ya tengan artritis psoriásica. La dosis de 12.5 a 25 miligramos semanales, pero como este medicamento que lo ven acá es un antimetabolito del ácido fólico, se tiene que dar acompañado de ácido fólico. Entonces se recomienda que el paciente tome ácido fólico 1 a 5 miligramos por día, excepto el día que le coloquen el metotrexate, ya sea en ampolla o que se porque si le dan el mismo día el ácido fólico van a competir y va a reducir el efecto del metotrexate. Los únicos días que no le dan ácido fólico son días de ácido fólico. La eficacia, el comienzo de la eficacia empieza a las 8 a 12 semanas. También se habla de terapia
vida. Son pacientes que incluso han recibido fototerapia, ¿no? Tratamientos sistémicos que no han mejorado, tienen alguna enfermedad concomitante, una enfermedad psoriásica grave, muy inestable, o cursan ya con artritis psoriásica. Como opciones de terapia biológica tenemos el rituximab, tenemos el etanercept, el adalimumab y el durvalumab. También tenemos el lebrikizumab. Como conclusiones entonces, recordar que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, es crónica, es recurrente, se caracteriza por estas placas inflamativas generalmente simétricas. De los tipos de psoriasis la vulgar es la más frecuente, el diagnóstico es básicamente clínico, el tratamiento es básicamente tópico y es importante si en estos pacientes un soporte psicológico, porque los pacientes por las mismas lesiones y la infección de calidad de vida que tienen muchos cuadros de ansiedad. Y ahora un poquito el ítem plano. ¿Qué falta poco? Podría decirle a mi compañero que se calle. O sea, yo ir porque no los... ¿Qué está pasando allá afuera? Ya. Este es cortito, ¿ya? El ítem plano es una enfermedad también inflamatoria, también crónica, es pápula escamosa y afecta la piel, pero puede también afectar mucosa, uñas y pelo. Lo característico del ítem es estas 4 P's, tienen que acordarse. Pápula, poligonal, purpúrica con purito. Acuérdense las 4 P's. Pápula, poligonal, purpúrica y con purito. Es de distribución mundial, afecta globalmente 0.2 a 1.9%, no es tan frecuente como se han psoriasis. Hay una predilección por el sexo femenino y en niños ocurre entre 1 al 5%. La etiología no está clara, postulan que puede ser por virus, por alérgenos de contacto, por otros anticuerpos, en algunos casos por parto. La patogenia es la que hay un reconocimiento de los antígenos específicos, una activación de los linfocitos citotóxicos y por eso hay una apoptosis de la pieloneurosis. Tenemos el ítem plano clásico, como ven son unas pápulas fibrosas, poligonales, aproximadamente miden de 2 a 4 milímetros, tienen un color eritematoso-violáceo, una distribución simétrica y lateral. Lo que caracteriza a ellos es el prurito. En extremidades superiores e inferiores, la parte inferior de la espalda, el tronco y el cuello son las zonas más frecuentes. Respecto a la cara, tenemos también el ítem plano invertido que afecta a las axilas, regiones inguinales y la región inframamaria, que no es frecuente. ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los varones? No se habla de eso. Pero es la afectación y la predilección por la carne. Más mujeres que varones. Es que en realidad todas estas patologías, como tienen un origen inmunológico, tampoco no es todo que son todos iguales. Las manifestaciones clínicas comienzan inicialmente como máculas, débilmente eritematosas. Lo característico es el prurito, y esto hace que las lesiones rápidamente se sobreleven y que en algunos casos se identifiquen. Diseminan en 1 a 4 semanas después de su instalación, es de distribución simétrica y bilateral, sobre todo en extremidades. Casos típicos es que no afecte la cara y compromiso palmo-plantar es infrecuente. Puede haber también la presentación del ítem plano anular. Pueden ver una lesión de aproximadamente 2 a 3 centímetros que tienen un borde externo sobrelevado. Si logran ver es como si fuera con un anillo. Este es un ítem plano anular. Más frecuente en pene y en esclerosis. También tenemos el ítem plano lineal, que son esas mismas pápulas, pero con una distribución en línea. También se asocia al fenómeno de Kepler, que es el fenómeno que mencionamos, que en todas aquellas zonas de roce van a aparecer las lesiones. Tenemos también el ítem plano hipertensivo.
son lesiones sobrelevadas, espesas, de un color ya pardo, rojizo, violáceo o hiperqueratóxico. También tenemos la presentación del líquen plano, también hiperpigmentado, ¿no? Que es un color un poco más oscuro. Igual son lesiones muy peligrosas. Tenemos también el líquen plano ampollar, que se desarrolla en el interior de la pápula persistente, pero es una ampolla tensa y se localizan frecuentemente en extremidades. Ustedes presionan la ampolla, no se va a romper. Tenemos también el líquen plano folicular, donde hay pápulas foliculares queratócitas que forman una placa. Y lo característico del líquen plano folicular es que este tipo de afectación puede ocasionar una alopecia cicatricial con ausencia de orificios foliculares. Es decir, que donde el paciente presente las lesiones que no va a crecer pelo, como ven en la imagen de abajo. Doctora, esta es una imagen de un antes y un después, ¿no? Claro. O sea, cómo empieza con un líquen plano folicular, pero lo característico es que este ya lleva a una alopecia cicatricial. Ya no le va a crecer pelo. Tenemos también el líquen plano mucoso oral, que representa el 15-55% de los casos. Tenemos el reticular, que son líneas blanquecinas, ligeramente elevadas, muchas veces en forma boliforme o estrellada, ¿no? Como una red, por eso se llama reticular. Tenemos también el erosivo o seroso, que es por un adelgazamiento del epitelio. Y por eso ya se expone el tejido conectivo y puede ocasionar incluso dolor o ardor, como lesiones. Esas en placas, podemos observar unas lesiones que ya son unas placas blancas sobrelevadas. Tenemos también la trófica, que puede ocasionar escozor y ardor. Tenemos también el líquen plano mucoso genital, ¿no? Es menos frecuente, pero también se llega a observar esas pápulas poligonales, típicas, pero que ya se localizan en el cuerpo del cerdo. Y tenemos el líquen plano plantar o palmo plantar, donde vemos también placas eritematosas, que es toda la confluencia de esas pápulas poligonales, ¿no? Purpúricas y vertiginosas, conviven en forma de placas. Pero su localización es exclusiva palmo plantar. Tenemos también el líquen plano ureal, donde hay un adelgazamiento de la lámina ureal. De estas lesiones características son supralongitudinales, se fragmenta, ¿no?, la placa ureal y hay una hiperkeratosis ureal. Se menciona que puede ser por una reacción inducida por fármacos o por metales. En cuanto a la histopatología, vamos a encontrar una camposis irregular con unas crestas papilares en dientes de sierra. Acá, como ven, las crestas son diferentes a las psoriasis, ¿no? La de la psoriasis era más papilomatosa. Acá son como crestas. Pueden haber esos espacios en el líquen, este espacio blanquecino, que le llaman espacios de Max Joseph, que es característico del líquen. En cuanto al tratamiento, lo importante es que recuerden para el líquen, ya sea cutáneo, oral, es corticoides, anticoides tópicos. Ese es el tratamiento de primera línea. Y en caso muy resistente, ¿alguna duda? Claro. Vean sus diapositivas. Porque bastante información que debe haber. De las diapositivas primeras que sacaron, ¿van a subirlos otra vez? Porque había imágenes que no están en las que nos dieron por el campus. ¿De la otra? La mía sí.